Hola, hola. En este tutorial vamos a ver cómo hacer un sencillísimo análisis estructural usando ANSYS de lo que podría ser, por ejemplo, una porción del forro con los refuerzos longitudinales de una embarcación. Vamos a partir entonces con la geometría ya modelada como la vemos acá en rinoceros. Si se fijan acá tenemos modelados como un sólido distinto cada uno de los cuerpos estructurales de esta sección, y entonces vamos a proceder a guardarlo en un formato que podamos leer sin problemas en ANSYS. En lo personal siempre me ha funcionado muy bien el formato IGS con las opciones que vemos acá. Una vez hecho el modelo, podemos irnos aquí al ANSYS Workbench. Lo primero va a ser arrastrar el componente de análisis estático estructural hacia nuestro espacio de trabajo. Y acá el flujo es bastante lineal. Como vemos, primero tenemos la opción de introducir los datos de ingeniería, que no son más que la lista de los materiales que vamos a estar utilizando. Aquí entonces vamos a añadir desde la biblioteca de ANSYS, para seguir los pasos que estoy haciendo acá en el video, vamos a añadir entonces una aleación de aluminio, cuyas características pueden leerlas en detalle más abajo. Presionamos entonces el más para añadirlo, y de hecho vemos acá que le he añadido dos veces. Para borrar simplemente hay que marcar esa cruz y estamos listos. Podemos cerrar esto entonces y pasamos a la siguiente etapa de nuestro módulo, que es la geometría. Como ya les contaba, esta la modelamos en Rhinoceros o cualquier otro software que nos permita exportar a un formato de transferencia como puede ser IGS. Vamos entonces a File, Import External Geometry File, y vemos acá entonces el archivo que acabamos de crear en Rhinoceros. Damos Open y luego vamos hacia el botón del rayo, que es típicamente lo que vamos a tener que ir presionando cada vez que queremos que ANSYS ejecute la última acción o una serie de acciones que hayamos hecho previamente. Vemos acá entonces nuestra geometría, y además vemos que se nos ha creado esta lista donde sale las propiedades de cada uno de estos sólidos, en este caso volumen y área superficial. Listo, con esto entonces podemos cerrar, y si se fijan entonces acá vemos que nos da la opción de refrescar el proyecto para poder seguir trabajando. Ya tenemos, si se fijan de forma gráfica, la indicación con este tick de que esta sección está lista respecto a lo que el software requiere, y necesitamos refrescar de algún modo para que la siguiente etapa pueda contar con la información que ya hemos generado para nuestro modelo. Este proceso típicamente siempre toma algo de tiempo, así que vamos a dárselo para luego saltar a la etapa del modelamiento matemático del problema. Una vez concluido la actualización de la última etapa, entonces vemos que las siguientes fases o nos muestran un signo de interrogación indicando que faltan datos, o muestran un rayo indicando que hay algo que falta ejecutar. Vamos a hacer doble clic entonces en esta fase de model y vamos a ingresar a esto que vemos acá, que es el módulo mechanical, que nos va a permitir, entre otras cosas, asignar material a nuestra geometría, revisar las conexiones entre los distintos elementos estructurales, generar nuestra malla y nuestros nodos para el problema, definir nuestras condiciones de contorno, nuestras condiciones de carga, y finalmente obtener la solución y generar el proceso de todos los resultados del postproceso. Vamos entonces acá a Geometry, y si se fijan acá tenemos la misma lista de elementos estructurales que habíamos visto anteriormente, y sobre ellos tenemos una serie de opciones que podemos utilizar.
Lo que a nosotros nos va a interesar entonces es, habiendo seleccionado todos los elementos de esta lista, vamos a asignarles entonces el material aluminio, que lo habíamos seleccionado previamente en la fase de Engineering Data. Vamos a proseguir entonces revisando las conexiones. Típicamente, cuando trabajamos con sólidos y tenemos un sólido eh, pegado a otro a nivel de superficies de modelo tridimensional, vemos que ANSYS automáticamente va a generar nuestras conexiones y lo va a trabajar como si fuera un continuo. Entonces tenemos todos los contactos necesarios, la superficie de forro con los 5 longitudinales que tenemos acá. Luego en la opción de Mesh, nuevamente si se fijan todo es bastante lineal. Vamos pasando etapa por etapa. Tenemos una serie de opciones para controlar la malla que se va a generar. Vamos a trabajar por ahora con todo como está por defecto. Clic derecho sobre Mesh y vamos a darle la opción de Generate Mesh. Y vemos acá entonces que nos crea una malla que es bastante mejorable, pero que para los efectos de este tutorial nos va a servir. Siguiendo el flujo de trabajo, entonces vamos a empezar a asignar nuestras cargas y nuestras condiciones de borde. En primer lugar, vamos a asignar las condiciones de contorno. Vamos a dar esta opción de Fixed Support, que es el equivalente a una unión soldada o a un empotramiento en la mecánica tradicional. Vamos a seleccionar superficies y lo que vamos a hacer es seleccionar todos estos contornos, incluyendo los de los perfiles. Lo podemos hacer seleccionando superficie por superficie, manteniendo presionada la tecla control y teniendo este single select activado de esta forma. O podemos hacerlo utilizando el box select, asegurándonos que esta opción para seleccionar superficies activada y tomando de esta forma solamente los contornos. Una vez hemos terminado, acá en Geometry seleccionamos Apply. Como vemos acá, entonces el software nos muestra en azul la superficie que está ya empotrada. Vamos a asignar las cargas. Acá tenemos muchas otras opciones. En este caso vamos a asignar una presión y utilizando Single Select vamos a marcar la cara externa del forro. Apply y vamos a dar una carga de 100.000 pascales. Por último, vamos a introducir dentro de nuestro modelo una carga en estas perforaciones que bien puede ser el peso de una maquinaria, por ejemplo. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Insert Force y la vamos a aplicar sobre las líneas, sobre este contorno. Single Select activado, seleccionamos las dos líneas, Apply, y acá vamos a seleccionar entonces que esto sea definido por sus componentes, los cuales van a ser, en este caso, menos 1000 Newton sobre S, y vamos a generar otra fuerza más, de la misma magnitud sobre otra de las perforaciones. Una vez terminado con esto, podemos ver un resumen de las cargas aplicadas. Vemos acá que el software sintetiza todo lo que hemos introducido y por último nos queda resolver este modelo matemático. Así que ahora podemos ir hacia el icono del rayo y típicamente este proceso también se demora. Cuánto depende mucho de la malla y del ordenador que se esté utilizando. Vemos acá entonces que la solución está lista y vamos a insertar entonces dos elementos de postproceso. Entonces acá clic derecho sobre Solution, vamos a 3, seleccionamos Equivalent Von Mises y
vamos a insertar también un elemento de deformación. Si se fijan, por defecto esto trae una aplicación sobre todas las superficies, pero además podemos eh, aplicar el elemento de postproceso solamente a un cuerpo dentro de nuestro modelo. Ejemplo, esta viga central. Seleccionamos el cuerpo entero y nos vamos a Geometry y Apply. Están listos con esto, nuevamente nos vamos a Solve. Y esto inmediatamente nos muestra cómo se está comportando nuestra estructura, cuáles son los esfuerzos máximos y mínimos y sobre todo dónde ocurren estos. Lo mismo para las deformaciones, acá. Y por último para la viga aislada que estábamos analizando, vemos acá los componentes de deformación. Como un último dato de utilidad, ayuda mucho esta opción que tiene ANSYS acá de poder animar esta deformación o los efectos de los esfuerzos para ver cómo se comportan. Entonces, basta con darle play y jugar con las opciones de tiempo y cuadros por segundo. Misma cosa podemos hacer con la deformación, como vemos acá. Y con eso entonces concluye este tutorial. Eh, se entiende que algunas cosas se han pasado por alto, pero esto busca ser netamente una introducción al manejo del software. Muchas gracias.